Un pelín de raza cocker. Gato. Estamos como mal, ¿no? Aparte ya. Porque queda muy arriba. O sea, por lo que está así, entonces queda, no se queda viendo bien el No se pones así de lado. Sí, se te pasó el mío. No, mi mamá me dijo Entonces, esto, lo voy a de lo que hemos utilizar. hablado, vamos a poner un ejemplo para mirar, nos demos cuenta cuál es la importancia, cuál es la necesidad de saber el por qué y el para qué nosotros tomamos constantes fisiológicas, ¿sí? Y entender esa vaina. Eso no solamente es un ítem para llenar una información que hasta el momento de pronto lo tenemos así, frecuencia cardíaca de 140, bueno, en fin. Entonces este gato tiene una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, tiene una presión arterial de 180 sobre 60 sistólica y diastólica. Tiene una temperatura de 38.5 grados centígrados. Tiene un tiempo de llenado capilar de menor que es, ¿así? De 2 segundos. Tiene una mucosa oral rosada. Tiene una mucosa vaginal cianótica. Tiene pulso, miembro posterior izquierdo fuerte, miembro posterior derecho ausente. ¿Qué otra cosa fue lo que vimos? Temperatura. Temperatura de respiración. Ya. ¿Sí? Ahí está toda la disposición, ¿cierto? Sí. Bien. Eso es un típico paciente que llega a consulta y nosotros hicimos la exploración de las constantes fisiológicas. No hemos hecho nada más. Ahora, esas constantes fisiológicas nos sirven para llenar una información dentro de un esquema, dentro de un archivo que se llama historia clínica, ¿cierto? Pero eso es lo que menos nos interesa. Lo que más nos interesa es para saber cuál es el estado fisiológico del paciente. Por eso se llama constante fisiológica. Y por eso es importante saber la fisiología y por qué esas constantes, de dónde vienen. ¿Cómo sabemos que ese paciente está bien o no está bien? Y para poder hacer una exploración de ese paciente. La finalidad de nosotros en este curso es aprender a hacer un examen físico. Pero más que hacer un examen físico que lo podemos aprender en un curso de 20 minutos hasta por internet, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender y aprender verdaderamente es de dónde viene el problema, identificar el problema y de dónde viene el problema para poder saber qué es lo que tiene el paciente y darle una solución. Ese es el sentido y objetivo de este curso. Nada nos sirve nosotros meternos cada 8 días a mirar un paciente y tocarlo y no sabemos qué es lo que tiene, de dónde viene el problema. Entonces, ese es el sentido de esta asignatura de la óptica de este curso. Entonces, díganme, con todo lo que ustedes me han sabido explicar hoy, ¿qué problemas tiene ese paciente? ¿Dónde están ubicados los problemas de ese paciente? ¿Cuál es el grado de estabilidad de ese paciente? Háganlo, botémosle corriente. Miremos, pensemos, analicemos. A nadie voy a juzgar ni a calificar más por lo que diga o no diga. ¿Sí? ¿Qué explicó? Temperatura. Bien. Profe, en la frecuencia entre 1 y estamos
alta, porque es de 60, ¿no? ¿La frecuencia de qué? Respiratorio. ¿Qué nos dicen los de respiratorios? Sí, profesor, le va. Sí, está aumentada. ¿Qué, es lo qué dicen los demás? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, esa vaina está elevada. Elevadísimo. Y la presión arterial está. Esta vaina está elevada. ¿Listo? ¿Qué más está elevado? La cardíaca La también. presión arterial. Está como los mínimos. También está Los mínimos. La frecuencia cardíaca está elevada. La otra. La presión arterial se pone. está elevada. El pulso no es constante. 180 sobre 60. Está O sea, elevada. está. La temperatura Tienen que también. analizar dos cosas. La sistólica. Y ahí, la que está elevada es la sistólica y la diastólica está baja. Esa vaina tiene que tener un porqué. No solamente es dar un dato. Presión arterial media. Eso es como decir, tengo novio, pero está en Bogotá. Esa vaina no sirve para nada. Ay, profe. Usted ha escuchado Sí. una canción de alguien que no canta, pero que es muy popular. Jenny Rivera. Uno que somos felices los cuatro. ¿Cómo se llama, hermano? Hasta ni me le sé el nombre, hermano. El del paisa, ¿cómo se llama? Aluma, esa vaina. Felices los cuatro. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una pareja en otra ciudad, más allá de 5 o 7 horas de distancia. Ahora, miren, me volví a este caso que qué pena dañarle la tarde. Analicemos. ¿Por qué tiene la presión arterial sistólica alta? ¿Por qué tiene la presión diastólica baja? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué es una presión arterial? ¿Y qué es una presión arterial sistólica? ¿Y qué es una presión arterial diastólica? Para poder entender el problema inicial de este paciente. ¿La temperatura? Normal. 38.5. Tiempo llenado capilar. ¿Qué nos dice la perfusión? Está bien. Que la perfusión tisular, a pesar de todo, Después de 3 segundos. está normal. ¿Sí? Llega sangre por los capilares a los diferentes tejidos. Por eso tiene las mucosas rosadas. Por eso tiene la mucosa oral rosada. Pero fíjese que la vaginal está cianótica. No sé qué es eso. Marico, un chiste todo. Mucosa, que le podemos cualquier una mucosa. Esta mucosa está cianótica. ¿Por qué está cianótica esta y esta está normal? Ahora, fíjense en el pulso. Miembro posterior, nos lo explicó muy bien el señor Manuel, Daniel. ¿Dónde se coloca la mano para identificar el pulso y en qué punto nos identificamos el pulso? El pulso es femoral y lo cogemos con los yemas de los dedos en el surco femoral, identificamos ahí la pulsación. Pero fíjense que en el músculo izquierdo, perdón, en el miembro izquierdo está fuerte, pero en el derecho está ausente. Es decir, si yo me pongo izquierdo, aquí está bien, ¿sí? Lo siento, de acá, no tengo pulso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna relación todo eso? Entonces empezamos a decir, oh, este paciente tiene problemas. Profe, cuando de pronto no hay pulso, puede ser por la presión arterial, está demasiado baja en la diástole. Sí, claro, no, la sistólica. Porque es que la que circula, la que sentimos, ¿sí? La que medimos, principalmente es la sistólica. ¿Sí? La diastólica es el pico, lo cual baja, pero yo quiero explicarles eso un poquito más adelante para no confundirnos. A lo que quiero llegar ahora es al sentido del por qué y el para qué las constantes fisiológicas. ¿Qué nos dice? Estamos acostumbrados a decir tiene 40 de temperatura, tiene 60 de cardíaca. Está mal, ¿sí? Pero es que nunca nos imaginamos esa vaina para qué sirve. La información que nos dice es que
este animal está representando una respuesta simpática, ¿cierto? Sí o sí, los que explicaron frecuencia cardíaca. Esa respuesta simpática puede estar derivada de muchos factores. Dolor, ¿cierto? Uno el dolor, otro. Bueno, envenenamiento. Bueno, otra. Esa respuesta simpática es Intoxicación. por algo que se llama compensación o los mecanismos compensatorios. ¿Bueno? ¿Sí? Mecanismos compensatorios cardiovasculares de fisiología. Bien. Venga, la frecuencia cardíaca es, bueno, la frecuencia respiratoria también es por activación simpática y la activación del centro respiratorio. ¿Qué más me pueden decir? A ver. ¿Cómo es su nombre? Sharon. Sharon, ¿qué me dice? Pues no estoy segura, o sea, en la parte de la mucosa, la vaginal que está cianótica, por algún problema en la respiración, o sea, falta oxígeno. Pero si fuera falta de oxígeno, Sharon, la mucosa oral también estaría afectada, ¿cierto? ¿Y no podría haber un problema en la oxigenación de la sangre respecto a la cianótica? Sí, claro. Pero entonces el problema de oxigenación, ¿dónde está? Pues por eso está bajito, por eso está en Está 60. bajito. ¿No? Está bajito esto. De pronto entonces relacionado a lo que dice Estefanía con lo de una obstrucción en el miembro pélvico derecho y por eso no se siente el pulso. Una obstrucción En la arteria en la arteria. femoral. Ok. Daniel, Sí, señor. esto puede ser derivado de una obstrucción, ¿cierto? En el flujo. Sí, sí. Sí. Muy bien, Daniel. Esa es una excelente apreciación. ¿Qué más? Entonces, Daniel, Señor. si yo tengo una obstrucción del flujo derecho, en el cual deriva o conlleva a un déficit del pulso derecho, ¿cierto? ¿Cómo me relaciona usted eso con esto? De que ahí está, la obstrucción no deja vascularizar completamente el miembro y solo se enfoca de pronto a una parte de la vagina donde se acumula mucha Profe, ¿eso tiene que ver con alguna isquemia? Sí, Sí. sí. Claro, no hay flujo, hay isquemia, ¿cierto? Sí. Entonces fíjense que, supongamos que tenemos el gato y tenemos una pata para acá y otra pata para acá, ¿sí? Y aquí tenemos, discúlpenme en el dibujito, tenemos la vulva, ¿sí? Y este es el derecho y este es el izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el miembro derecho, la circulación por la femoral está obstruida, ¿sí? Pero en el miembro izquierdo Está normal. está normal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si en algún momento del paso de este lado, por la aorta, ¿sí? que viene para acá, perdón, esto viene más que todo para abajo, que viene para acá, está bien. Pero la circulación que viene hacia el lado derecho está obstruida, ¿sí? Y se queda ahí, por ende está cianótica, por el, pues, está la carga de oxígeno. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la bifurcación de la rama que sale aquí en la aorta? ¿En la anatomía? La ilíaca. Muy bien.
Entonces la ilíaca derecha está obstruida. Esa obstrucción de las ilíacas salen ramificaciones para irrigar la mucosa vulvar. Entonces, como esta está obstruida, pues no hay irrigación, ¿sí? Y esa mucosa está cianótica. Eso, en términos semiológicos, lo vamos a llamar cuando arriba está normal y abajo está cianótico, o arriba está cianótico y abajo está normal, se llama cianosis, ¿cierto? ¿Sí? Pero esta cianosis se llama cianosis diferencial, ¿ok? Acuérdense en el término como cuando veamos semiología cardiovascular. Ahora, ¿empezamos bien o ya empezamos a entender el problema de abajo? Ya encontramos cuál es el problema del pulso, cuál es el problema de la cianosis de la mucosa vaginal. Sabemos de que aquí, en la cabecita, todo está ok. Los flujos para acá están bien. Si nosotros tenemos el corazoncito, sabemos de que la circulación para aquí para arriba está bien. Pero ojo que la circulación para arriba y la circulación para abajo tiene una presión arterial sistólica aumentada y tiene una presión arterial diastólica disminuida. Y tenemos que entender qué es presión arterial sistólica y tenemos que entender qué es la presión arterial diastólica para poder nosotros captar qué es lo que está pasando ahí, por qué tiene aumento y por qué tiene disminución. ¿Sí? Entonces, como una explicación breve, presión es fuerza, ¿cierto? Lo dijeron los compañeros en ambos, en los del pulso y los de flujo y los de presión. Es la presión que genera el flujo sobre las paredes, ¿sí? Eso es presión arterial. Esa fuerza, ese flujo que sale del corazón tiene que salir con una fuerza, tiene que salir con una presión, ¿sí? Esa presión de salida, que se llama presión sistólica, es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica. La válvula aórtica está cerrada, ¿cierto? La de la aorta está cerrada y la mantiene cerrada el flujo aórtico. Pero entonces, para poderse abrir, necesita que el ventrículo, el corazón coja y haga una fuerza, y en la medida en que va haciendo fuerza, la sangre va cogiendo y va comprimiendo y va empujando esas válvulas, y lo que hace es abrirse, ¿sí? Inmediatamente sale una cantidad de flujo a una fuerza, ¿sí? Esa vaina se llama presión sistólica. La salida. La presión que ejerce la presión que ejerce para abrir la válvula aórtica y empujar el flujo. Ahora, ¿qué es la presión diastólica? La presión diastólica nos ubicamos dentro del ventrículo y ese ventrículo se empieza a llenar, ¿sí? ¿Y se llena hasta dónde? Hasta que sus paredes lo permiten. La cantidad de sangre que llegue al ventrículo y las paredes lo permiten. Entonces, esa fuerza que ejerce el flujo dentro del ventrículo sobre las paredes del ventrículo se llama presión diastólica. Ahora, dicho eso, sin explicar más profundamente la cosa, ¿qué está pasando con ese paciente? Está llegando sangre o muy poca. Ok, esa es una buena apreciación. La cantidad de sangre dentro del corazón o dentro del ventrículo es baja por alguna razón. Por alguna razón, dejémoslo hasta ahí. Pero la presión de salida es alta. ¿Por qué? Si yo tengo poca cantidad de sangre dentro del ventrículo, ¿por qué me sale una cantidad de sangre con mucha fuerza?
por eso mismo de lo de que está activado el sistema simpático? Sí, pero no me dañe o sea, sí y no. Lo que quiero explicar es, lo que quiero que entiendan es el concepto de que está incrementada la presión sistólica. Si la presión diastólica está baja, si ya sabemos de que la cantidad de sangre que tiene el ventrículo es baja, pero la cantidad de fuerza con la que sale es alta. Sentido común, métale sentido común, que la cosa es de sentido común. Porque pues igual el ventrículo tiene que llenarse para expulsarla, ¿no? Para salir. Sí, claro, él tiene que llenarse. Pero en este caso, fíjate que la presión de llenado es baja. ¿Qué quiere decir? Lo que dice Caterina tiene mucho sentido. El ventrículo no se está llenando lo suficiente. Pero miércoles, ¿por qué me sale con tanta fuerza? Por lo mismo, porque hay poquita. Ok. Necesitas más presión para poder abrir la válvula. Ok, poquita, entonces tengo la cantidad suficiente Claro, de fuerza para si hay empujarla. poquita la manda con bastante. Esa puede ser una apreciación. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de... Si yo tuviera un corazón así de grande y yo lo tuviera así de lleno, esto hace de que esta vaina salga más rápido que si yo lo tuviera así de grande y así de lleno, ¿cierto? Tiene sentido, pero no es tanto el sentido común. ¿Qué hace que esta fuerza salga? ¿O qué hace de que este líquido salga con una fuerza acá? En términos fisiológicos, ¿cómo se llama eso? La contracción cardíaca. Otro nombre más bonito de fisiología. La poscarga. ¿Sí? Bien. Eso más o menos en términos de fuerza. Es la fuerza que ejercen estas paredes para que este líquido salga y venza la resistencia de la raíz aórtica. Es más que todo como la parte eléctrica que se encarga para que pueda salir. No, esa parte eléctrica es la que, como lo explicaba alguien por ahí, la que despolariza las fibras miocárdicas para que genere la O contracción. sea, no tiene nada que ver con el... En este caso no. Listo. ¿Sí? Centrémonos que el dato es en la fuerza que ejerce para salir. Usted, Daniel dijo, es que tiene poquita y como tiene poquita, entonces tiene mucha fuerza para hacerlo. Pero entonces, es que la fuerza no la determina solamente la pared del músculo, sino la determina la presión de la raíz aórtica. Ahora, ¿quién es el más petudo acá? ¿Qué es petudo? El más La más gordita yo. no, el más grande, no, el hombre más fuerte. Alejo. No, como que todos estamos en la misma. Venga, Daniel. Demos una tefa. Ay, que es que el más grande. Bien. No. Daniel, si nosotros hacemos un pulso, lo más posible es que usted me gane, ¿cierto? No Él sé es más grande, él tiene una masa corporal mucho más fuerte. Entonces, si yo cojo y yo voy a empujar algo, yo empujo y me va a faltar fuerza, o empujo con una fuerza, pero este man va a coger y va a empujar y va a estar. ¿A qué voy con esto? A que, que este músculo puede estar más grueso que este, porque el problema es que no le cabe. O sea, el problema es que no está lleno, ¿sí? Que no tiene mucho volumen. Entonces, hay dos problemas en que no haya mucho volumen. Una, que no le está cayendo suficiente sangre. O dos, que no le cabe sangre. ¿Sí? Esas dos. Y si no le está cayendo sangre, habrían otros signos, ¿cierto? Si no le está fluyendo sangre al corazón, es decir, le está faltando sangre. Si le falta sangre, puede haber la glucosa oral no va a estar rosada, va a estar cianótica, porque hay un déficit de sangre. El animal se puede desmayar porque no le está llegando sangre. Pero el problema es que sí le llega. El detalle es que el espacio que se llena es muy poquito frente al espacio que se puede llenar en un corazón normal. Ahora, eso hace
que la presión de llenado se abaja. Que la presión diastólica se abaja. Que el llenado ventricular y la fuerza de ese líquido sobre las paredes del ventrículo sean diferentes en cuanto a los volúmenes ventriculares. Entonces yo tengo un corazón, supongamos que tengo un paciente con una cardiopatía bien severa, dilatada, y ese corazón está así de repleto. Y tengo otro así y tengo otro así. ¿Dónde hay más presión diastólica? Está lleno. En este, sí señor. Donde más fuerza el flujo tiene sobre las paredes. Entonces, en este paciente, la presión está baja, diastólica, y la sistólica está alta. La fuerza que hace es mucha para sacarlo, pero la fuerza de llenado es baja porque no se alcanza a llenar. Y si yo tengo mucha fuerza para empujar y tengo poco campo para alojar, ¿qué quiere decir? Que este músculo, siéntese. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿cierto o no? Y si veo que un gato, yo sé dónde está el problema, solamente con las constantes fisiológicas. Yo le meto la edad del paciente. Metámosle un motivo de consulta. El gato, como ven, la frecuencia respiratoria está más alta, está muy sesón, ¿no? Respira mucho, jadea mucho, se cansa mucho. Ese es el diagnóstico, ese es el motivo de consulta. Y el problema está ubicado netamente en el corazón con afección de la circulación. Eso tiene nombre y apellido. Eso se llama una cardiomopatía hipertrófica, la cual me produce una coagulopatía, me forma coágulos. Y, exactamente, y me genera una lesión que se llama tromboembolismo aórtico. Y el tromboembolismo aórtico se ubica principalmente en la bifurcación de la ilíaca. Por eso, un pulso sí tiene y el otro no tiene pulso, ¿sí? Porque una de las dos ilíacas está obstruida. El problema grave es que los dos estén obstruidos, ¿sí? Y si a eso le sumo una edematización del miembro o de los pulpejos de ese miembro, pues más claro está el diagnóstico. Entonces tiene un tromboembolismo por cardiomopatía hipertrófica felina. Es muy común en gatos y más común en persas, ¿sí? Entonces fíjense que la especie, la edad, la raza me están condicionando a unos factores patológicos en los cuales con el solo verlo y tomarle unas constantes fisiológicas, yo ya empiezo a determinar dónde está ubicado el problema y la afección del paciente. Que me falta hacer el chequeo físico, claro, me falta todo eso y hacer unas pruebas para confirmarlo. Pero con estos datos yo ya sé en un 95-98% dónde está el problema y cómo se llama. ¿Sí? Eso es una ventaja, pero una gran desventaja. ¿Sí? Esa es una gran ventaja porque pues, usted ya tiene un juicio. ¿Sí? Y una gran desventaja porque hay algo que se llama el efecto de túnel o la mirada de túnel en la clínica. Y es cuando estamos nosotros aprendiendo la clínica o cuando ya tenemos mucha suficiencia, hasta miércoles es una hipertrofia, una cardiomopatía hipertrófica. Y estoy haciendo mirando solamente el problema cardiovascular, ¿sí? Y me olvido del resto del paciente. Ese es un problema
que en la medicina y en todos los sitios donde se hacen diagnósticos, todas las áreas del saber donde se hacen diagnósticos, se presenta ese problema que se llama la visión de túnel o el efecto de túnel. Solamente nos concentramos en este problema y este paciente puede tener otros sistemas afectados, otras cosas, y no le ponemos cuidado. Ahora, el ejercicio no está para, está para centrarnos en el capítulo que vamos a arrancar, que es cardiovascular, pero más que eso, es para mostrarles y demostrarles que la clínica se hace con la visualización, con la identificación de los problemas que tiene ese paciente, de la evidencia que nos muestra ese paciente. Entonces, ¿para qué la semiología? Para conocer el problema, para entender el problema y mirar qué es lo que tiene el paciente. Para eso es esta asignatura. Y fíjense que todo parte en entender cómo es el proceso fisiológico del animal. Si nosotros no tenemos claro la fisiología, la anatomía del paciente, va a ser muy difícil hacer una semiología que nos sirva. Nos vamos a decir mentira a nosotros mismos y vamos a decirle mentira al propietario y vamos a hacer sufrir o vamos a llevar a un mal diagnóstico en ese paciente. Entonces, la situación es que tenemos que alimentarnos y tenemos que, esto es una bola de nieve. Ustedes están sentados ahí, no saben un carajo. Yo alguna vez estuve sentado en la asignatura de semiología y también no sabía un carajo, ¿sí? Pero esto se construye poco a poco, pero hay que poner mucho de parte de uno para entender lo que uno no alcanza a dimensionar de una. A veces uno entiende la primera, pero a veces le toca a uno a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Entonces depende de cada uno con qué velocidad de aprendizaje tenga, pero lo que sí es que al final todos tenemos que cruzar la meta sabiendo lo mismo, ¿sí? Entonces el mensaje es estudiar, muchachos. Yo les hice algunas críticas hoy a algunos de ustedes, pero es porque hay unas confusiones de base. Entonces esas confusiones no pueden existir en la medicina porque nos equivocamos. Y si nos equivocamos, el que chupa es el paciente. Y si nosotros sabemos más, pues más trabajo vamos a tener. ¿Ok? Bien. Bien, volvemos al tema de lo que es la anamnesis. ¿Habíamos dejado un ejercicio de anamnesis también? Bien. La anamnesis es toda la información subjetiva que nosotros vamos a averiguarle al propietario, para que con esa información y con los datos que nosotros vamos obteniendo del paciente podamos sacar el verdadero saber que es lo que tiene el paciente. Entonces toda la anamnesis es subjetiva y tenemos que construirla bien. Es como la indagatoria en un juicio. Si nosotros no indagamos bien, no hacemos una buena indagatoria, nos vamos a quedar cortos para emitir un concepto, para sacar una información que puede ser valiosa. ¿Qué tal que este paciente tenga esta vaina? Todo esto es porque se tomó, no sé, un líquido para radiador, ese es el refrigerante, ¿sí? Le gustó, sabía rico y se envenenó. Y nosotros creyendo que tiene toda una patología de esta edad y resulta que se metió un teterado de refrigerante para radiador. Y que el propietario, no, es que yo vivo ya estoy en un garaje, en un taller. Ahí uno dice, caramba, ¿pudo haber sido eso? Bien. Las 20 preguntas, son 20 preguntas por cada problema de edad. Pero, ¿qué teníamos, Pablo? La reseña y la anamnesis. Por eso. ¿Y la anamnesis cómo se construye? Era las 20 preguntas y la redacción, ¿cierto? ¿Era con usted o con los de clínica? A ver, Daniel, ¿qué me dice? Bueno, yo tengo un caso, pero... No, ¿cuánto vale la tarea? ¿Sí? Eran las preguntas, ¿cierto? Sí. Y con base en eso, empezar a hacer la redacción, solamente eran las preguntas. No, cuando realizar una... La anamnesis, la Ok. reseña.
Hagámosle, Daniel, un problema. A partir de un problema, ¿cierto? Sí, señor. Esto, problema de consulta, pues yo lo hice con pollos de engorde. Que No, no, espere, Daniel. Señor. No me meta pollos. Pero bueno, para el ejercicio vale. Pero vamos a centrarnos en pacientes más clínicos, ¿sí? A pesar de que, pues, donde usted tenga 1 millón de pollos de engorde y no sepa qué es lo que tiene, posee problemas, pero hágale. Bueno, esta porque la hice, pues también porque en la zona donde está es bastante común. Tipos de consulta. Bueno, preguntas. ¿Cuenta con agua potable? ¿Cada cuánto les cambia el agua? ¿Cuándo fue la última vez que les cambió la cama? ¿Presenta humedad en la cama de los pollos? ¿Cuánto mide el galpón? ¿Cuántos pollos tienen el galpón? ¿Cuánto identifica estornudando? ¿Maneja cortinas? ¿Hay presencia de otras aves cerca del galpón? ¿Tipo de alimentación? ¿Les ha suministrado algún tratamiento antes o lo está realizando? ¿Se han muerto algunos pollos? ¿Qué tiempo dejó el galpón sin producción? ¿Realizó desinfección? ¿Qué productos utilizó para la desinfección? ¿Presentan secreciones al estornudar? ¿Es constante o en qué horas los escucha estornudar? ¿Es más frecuente en el día o en la noche? ¿Qué color es si presenta moco? Y que si están comiendo. Bien, Daniel. Esas preguntas son supremamente valiosas, acertadas en una visita de producción aviar, ¿sí? O de patología aviar. Y fíjese que no es diferente a lo que es una anamnesis, pero lo que me gustaría que nos centráramos más en un paciente específico, ¿sí? Pero lo que usted hizo es correcto, ¿sí? Pero la próxima vez hágamelo hacia un perro, un gato o hasta un caballo. ¿Listo? ¿Quién quiere opinar? ¿No? ¿Quién más? Hágale, viejo. Pues yo lo hice con un pastor belga Ajá. de 12 años. Y la motivo de consulta era que orinaba gotas desde hace un día. Orinaba de gotas. De gotas. Entonces, pues, la pregunta era cuántas veces orina, o sea, qué cantidad, que si había inquietud en el momento de la micción, si estaba tomando mucha o poca agua, si había sangre en la orina. ¿Qué otra cosa? Son 20. Sí, sí. Que si cada vez que hacía la mención había siempre sangre o no había sangre. Por acá, que si comía con más animales, que comía el perro. Pues dependiendo de qué contestara de cuánto hacía que estaba comiendo ese alimento, porque o sea, hipotéticamente estaba comiendo concentrado en comida de sal, ¿no? Que si el agua era agua potable, era agua de aljibe, cuál era, que hace cuánto había desparasitado, color de orina, que si el perro tenía alguna actividad física, cuál era esa actividad, que hace cuánto había sido la última actividad, si hubo algún golpe durante la actividad, si había notado alguna inflamación genitales. ¿Y cuál era y cómo sería la anamnesis construida? Pues yo pensé que el paciente presentaba una inflamatoria ocasional, orina turca y quietud a la hora de la micción con evolución de un día. ¿Qué más? ¿No? Sí, dale. Yo soy de expresión canino, raza tierra, 3 años, sexo macho y color café. El motivo de consulta, presentar prurito y letargo hace 5 días. Preguntas con respecto al tiempo, con qué frecuencia presenta prurito, cuánto dura el evento del prurito. Espera, una cosa, Heidi. Heidi. Cuando nosotros hablamos de prurito, nosotros sabemos qué es prurito.
pero el propietario no le va a decir en el 99,99 va a decir mi perro tiene prurito, ¿Qué mi es perro eso? se rasca. ¿Sí? Es rasca. Entonces, hacia ahí tenemos que replantear el término. Entonces, cambia el prurito por rasquiña. Todo el tiempo presenta letargo, cada cuánto lo expulsan, tiene contacto de manera frecuente con otros perros, sale solo a sus paseos, con qué intensidad se rasca solo en una zona o varias, es alérgico a algo, en qué zona se rasca, presenta hinchazón, hay una caída de pelo considerable, presenta enrojecimiento, ha observado heridas en la piel, ha desparasitado al perro, hay aparición de granos, se lame excesivamente una zona específica, hay oscurecimiento de la piel, cuánto tiempo duerme al día, cuántas veces al día sale, jadea constantemente, qué tipo de respiración tiene. Bien, te falta una pregunta. ¿Te falta una pregunta qué? Te falta una pregunta que creo que no la escuché. ¿Listo? Listo, sí, gracias. Y es acerca de los baños. No sé si la tienes. ¿Cuándo fue el último baño? ¿Con qué lo bañan? ¿Fue a paseo? ¿Estuvo en el río? Intolerante al champú. ¿Lo llevan a baño? ¿Lo baña usted mismo? Esas cosas son importantes en todo proceso dermatológico. Y ahí nomás hay 5. Gracias, Nelson. Bien. Ahora, ¿cómo quedó construida la anamnesis? El paciente presenta, ahí podría decir prurito o ya no la seguir. Bueno, ahí fue el prurito. El paciente presenta prurito con una oración de 2 a 3 minutos, 10 a 12 veces al día, en diferentes partes del cuerpo, con enrojecimiento y heridas en la piel. El letargo tiene una oración constante, duerme 15 a 17 veces al día. Le falta un dato. ¿Qué dato le falta? Estefanía. Hace 5 días. Sí, ¿desde cuánto? ¿Cuánto es el tiempo de evolución? Si ha mejorado, si se ha incrementado el problema, o se ha disminuido o se ha sostenido. El tiempo es importante tenerlo en cuenta. Y la evolución en el tiempo, el problema puede iniciar con algo muy pequeño y ir en aumento, o haber empezado grande y disminuyéndose. Ahí sí mismo uno va cogiendo el criterio del pronóstico de gravedad del de la lesión. Muy bien, gracias. A ver, por allá, ¿su merced tiene algo? Sí. Bueno, las preguntas. ¿El motivo de consulta cuál fue? Bueno, el motivo de consulta fue que una perrita desde que no quiere comer y no se levanta, hace 14 horas aproximadamente empezó con movimientos involuntarios en sus patas de atrás. Involuntarios, solo toma agua, reporta que hace 2 días fue vacunada. Sí. Entonces mi pregunta fue, ¿desde cuándo no come? ¿Presenta vómito? ¿Desde cuándo no camina? ¿Cuándo comenzó los movimientos involuntarios? ¿Qué alimento consume? ¿Cuándo fue desparasitada? ¿Cuándo fue vacunada? Si toma agua con frecuencia, tuvo algún accidente, lo han dejado caer, cómo son sus movimientos involuntarios. Tiene 8 meses la perrita. También cuando presenta sus movimientos involuntarios. Muy bien. ¿Y cómo quedó construida la análisis? Entonces, el paciente hembra tricolor de 8 meses de edad recibió hace 2 días vacuna para parvovirosis. La paciente solo consume agua, no se incorpora y tiene dificultad para pararse. Movimientos involuntarios en los miembros posteriores. Tiempo. ¿No pusiste tiempo? A la análisis, a la reacción. ¿Desde cuándo?
O sea, un día. Muy bien. ¿Ustedes quién quiere? Bueno, la reseña pues es un perro de 3 años, raza cocker, macho, pesa 13 kilos, especie de canino. El motivo de consulta es porque presenta decaimiento, presenta que no come y presenta una temperatura elevada. Presenta hemorragia. Entonces, ella Bueno, nosotros hicimos estas preguntas. ¿Cuándo inició la fiebre? ¿Cuánto lleva con el decaimiento? ¿En qué tiempo inició la hemorragia? ¿Cómo lleva la alimentación del paciente? ¿Qué comió antes y después? ¿Cada cuánto le dan de comer? ¿La hemorragia es constante o es por tiempo? ¿El animal físicamente está activo o es por ratos o hay momentos o que solamente mantiene acostado? ¿Sí? Decaído. Sí. ¿Cuánto lleva con fiebre? ¿Qué tan alta ha llegado la fiebre del animal? ¿El perro ha comido bien? ¿Ha tomado bien agua? ¿Hace cuánto se desparasitó el perro? ¿Tiene las vacunas al día? ¿Lleva algún tratamiento de medicación? ¿Dónde sacan al perro frecuentemente de sus necesidades? Últimamente lo han relacionado con otros animales. ¿Se ha dado cuenta si de pronto el animal ha comido cosas de la calle? ¿Con qué frecuencia le cambian el agua? Él convive con otros animales, ha tenido visitas de otros caninos en la casa, y si de pronto los caninos han consumido el agua del alimento del animal de la casa. ¿Qué métodos utiliza para las garrapatas? ¿Ha tenido vómitos y con qué frecuencia el perro vomita? Listo. Dime la análisis. Paciente presenta astenia durante 4 días, junto con anorexia, presenta deshidratación del 5%, realizando la prueba con la piel, tiene 39 grados de fiebre, presenta convulsiones cada 3 horas, hemorragia por las encías y fosas nasales de forma constante y presenta hematomas en el abdomen. ¿Mal? Ahorita no puedo preguntar. Sí. ¿De dónde sacaron eso? Sí. Sí. ¿De qué va pensando? Sí. Ok. En términos generales, lo que he escuchado está bien. Pero no sé si necesitamos hacer más sobre esta temática. Ustedes me lo dirán. Sí, chévere. Sí, chévere. Es que nos quedan, vamos en alguna clase. No, pero dentro de 3 clases cada tenemos cosa el mismo nueva, o sea, incrementar cosas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. especiales. Para la próxima clase, ¿quién va a ser no sé? Bien, para la próxima clase vamos a hacer un taller. Pero el taller no se lo voy a dejar para la casa. Yo voy a montar el taller en la plataforma. Me avisas, me recuerdas el día antes o el día de la clase y yo lo subo. Cosa de que ustedes simplemente tengan la oportunidad de llegar a clase y mirarlo. No es para cocharlo, sino es porque necesitamos tener un ejercicio mental en el cual nosotros no sabemos qué paciente nos va a llegar, no tenemos ni idea. Entonces nosotros tenemos que tener como lista la cantidad de disparos acá, las preguntas las tenemos que tener como consolidadas. Ya, este paciente lo va a preguntar esto y esto. Frecuencia, duración, tiempo, evolución, otros hallazgos, principalmente hacia eso es que se formulan las preguntas, así como de rapidez. Entonces la cuestión es que yo voy a poner 2 o 3 casos, o 1, y en clase vamos a construir reseña, anamnesis y
constante fisiológica del paciente. Quedamos listos para el parcial. O sea que dentro de 15 días hacemos parcial. Y empezamos el tema de semiología cardiovascular para acabarlo en el día del parcial y que a los 8 días tenemos parcial. ¿Okay? Para que tengamos 2 parciales para el corte. ¿Sí? Y además de eso, pues lo que presentaron hoy lo vamos a meter, pero en la autoevaluación, como para salir de esa vaina. Uy, encantado de conocerla. ¿Listo? Y quedamos pendientes de la coevaluación, que la podemos hacer dentro de 8 días con el taller. El tema de los parciales, es que no sé si usted lo dijo el día que estuvimos hablando, ¿son acumulativos o normales? Ah, ok, que si son acumulativos. Pues, a ver, aquí les voy, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo? Que la clínica es la sumatoria de cosas y no me van a evaluar un temita por allá que vi hace 15 días y no voy a volver jamás a saber de la vida de eso. Tenemos que, es como un edificio, ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y tenemos que responder por todos los ladrillos. ¿Listo? Hay que estudiar. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos dentro de 8 días, un poco más proactivos.